Ups. Soy Homero Simpson. Y ahora estoy dedicado a la docencia. Por eso hoy quiero hablarles de las políticas públicas. Sí. Para eso vamos a preguntarles: ¿por qué los educadores debemos conocer las políticas públicas para la educación en nuestro país? ¿Cómo me veo ahí sentado? Para eso nos podemos preguntar primero qué tipos de conocimientos se desarrollan al saber de políticas públicas. Entonces, podemos, en el panorama internacional, podemos hablar de que, tanto en México como en Colombia, se han unificado esfuerzos a través del Foro Mundial sobre Educación, que fue realizado el último en Dakar, Senegal, en el año 2000, donde 164 gobiernos asistieron y consiguieron que la educación es un derecho fundamental de los ciudadanos, para lo cual es acordado 6 objetivos centrales en el marco de la iniciativa de educación para todos. Ustedes pueden ver ahí los objetivos. Hoy es Miguel de Subiría. Bueno, también podemos hablar que en el contexto internacional, las políticas públicas se ven afectadas. Obviamente porque incursionan nuevas habilidades, técnicas y competencias universales, como el dominio del inglés y las competencias digitales. Pero por otro lado, también se empiezan a desplazar contenidos educativos orientados a preservar la cultura y las lenguas indígenas, lo que refleja una tensión entre las dinámicas globales y las necesidades locales. Ahí encontramos a Marsh. Bueno, en el panorama nacional, también conocer sobre políticas públicas permite desarrollar mecanismos de participación ciudadana. Por ejemplo, en el Plan Decenal se desarrolló y se pudo lograr gracias a la colaboración de diferentes estamentos: gobierno nacional, docentes, investigadores, expertos, comunidades académicas, empresarios, sociedad civil, entre ellos más de 1 millón de ciudadanos, incluidos niños también, y en general quienes se relacionan directamente con la ejecución de las políticas públicas. Por otro lado, también permite avanzar hacia un consenso entre el concepto de calidad educativa, que aquí lo podemos leer también. Incluso permite conocer los desafíos que enfrenta la educación en el contexto actual. Un ejemplo también es el Plan Decenal de Colombia, donde hay trazados 10 desafíos para desarrollar entre el año 2016 a 2026. Cada uno de esos lineamientos y de esos desafíos tiene unos lineamientos estratégicos. Con eso se pretende mejorar la calidad educativa. Además, también, conocer sobre políticas públicas en el ámbito nacional permite hacer veeduría, control y seguimiento a la política pública, y evitar el robo del erario público. Por otro lado, también permiten el cumplimiento normativo. Las políticas públicas establecen las normas y reglamentos que rigen el sistema educativo. Conocerlos asegura que los educadores cumplan con las leyes y regulaciones vigentes. También permite el acceso a recursos y oportunidades.
Muchas políticas públicas incluyen financiamiento, formación y otros recursos para mejorar la enseñanza. Conocer estas políticas permite a los educadores acceder a estos beneficios. También permite la inclusión y equidad. Muchas políticas se enfocan en promover la inclusión y la equidad en la educación. Conocer estas políticas ayuda a los educadores a aplicar principios de justicia social en sus prácticas educativas. Incluso también permite el desarrollo profesional. Ese es Jaime Garzón. Bueno, por otro lado, es bueno hablar de los elementos de debate docente en las políticas públicas. Aquí encontramos un ejemplo de preguntas. ¿Se puede pensar qué tan importante es la accesibilidad en educación? Pues desde la visión de Iván Illich, la tarea de escolarizar resulta nociva en una sociedad, ya que una mayor inversión en educación no siempre influye en calidad de la misma, poniendo como ejemplo los altísimos costos en la educación de Estados Unidos. Esto lo dice en su libro La sociedad desescolarizada. Hay que aceptar que la escuela reproduce la sociedad de consumo, independientemente de lo que se enseñe en ella. Una vez que se ha escolarizado a las personas con la idea de que los valores pueden reproducirse y medirse, tienden a aceptar toda clase de clasificaciones jerárquicas. Existe una escala para el desarrollo de las naciones, otra para la inteligencia de los nenes, e incluso avances hacia la paz pueden medirse según un recuento de personas. En un mundo escolarizado, el camino hacia la felicidad está pavimentado. Esto es desde una mirada de la escuela como aparato ideológico de Estado, que nos dice Althusser. Por otro lado, también encontramos corrupción en las políticas públicas en los países de América Latina, incluidos Colombia y México. Aquí encontramos noticias del robo al erario público en educación, por ejemplo, el robo a centros poblados, donde se perdieron 70.000 millones de pesos en la educación de los niños que iban a ser invertidos en conexión a Internet. También hay corrupción, por ejemplo, en el programa Buen Comienzo en Medellín, donde se robaron plata de los comedores comunitarios y la educación preescolar. O robos en el programa de alimentación escolar, donde se encontraban pechugas a 40.000 pesos. Esto no solo afecta las oportunidades y los recursos de los niños, también limita las oportunidades de conseguir cargos por las arraigadas prácticas clientelistas, perpetuando las clases dirigentes en el poder. Incluso en México hay casos similares que aquí se pueden leer. Bueno, sí, está con nosotros el profesor de matemáticas de la institución Gerardo Molina. Nos va a dar su opinión con respecto a cómo ve cómo afecta el tema de la corrupción y los escándalos que han ocurrido últimamente en el país frente a las políticas públicas en educación. Muy buenas tardes. Bueno, pues desafortunadamente en un país como Colombia, donde frecuentemente se escuchan casos de corrupción, pues la educación no se salva de ellos. En el gobierno anterior, por ejemplo, hubo un dinero que se perdió para centros poblados y la destinación era Internet para instituciones educativas que estaban sin conectividad. Entonces, pues obviamente que la afectación es completamente directa. ¿Por qué? Pues porque los niños se ven afectados, ¿sí?, en ese momento en pandemia por la falta de Internet para poderse conectar con sus maestros. Actualmente, por ejemplo, también el PAE, que es el proyecto de alimentación escolar, está, pues digamos que corroído por la corrupción en algunas zonas del país, fundamentalmente en la costa, Santanderes, donde frecuentemente salen a la luz escándalos de corrupción en ese sentido. Y pues sabemos que la alimentación es un elemento importante, pues obviamente en el desarrollo biológico de los estudiantes.
y con este componente pues afectado, pues es directamente la repercusión. No solamente en este sentido, sino que pues en el país a lo largo y ancho hay elementos como por ejemplo la compra de material didáctico, las instalaciones, muchos colegios que entregan vienen sin la dotación y otros tienen fallas estructurales y pues obviamente eso afecta el desempeño normal de las clases y la asistencia de los jóvenes pues a su proceso educativo. Entonces, pues un país como el nuestro, en conclusión, pues se ve afectado por cada acto de corrupción, pues que parece ser no necesariamente propio de algunos gobiernos, sino algo general, pandémico. Bueno, como conclusión, el conocimiento del docente acerca de las políticas públicas es fundamental, ya que permite no solo cumplir con las regulaciones, sino también mejorar su práctica educativa, acceder a recursos y participar activamente en la mejora del sistema educativo, conociendo por un lado fenómenos como la globalización, la posmodernidad y la corrupción que afectan el desarrollo y los niveles de segregación. La tarea que enfrenta el sistema educativo en estos países es cómo equilibrar estas fuerzas a menudo contradictorias para desarrollar un modelo educativo que sea tanto globalmente competitivo como localmente relevante, equitativo y crítico. Muchas gracias a todos.